Bonjour à tous les monde, bienvenue à tu cours de français. On va commencer cette semaine avec le versículo de la semaine qui c'est Matthieu 6:3. Ok, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con una semana más de aprendizajes del idioma francés. Bueno, acá tenemos nuestro siempre versículos. Recuerden, se les va a estar compartiendo semana a semana un versículo de la Biblia diferente. Estamos en el libro de Mateo, en lo ustedes se han dado cuenta. Así es que vamos a continuar siempre en ese libro de Mateo. El hecho de que compartamos versículos no tiene ninguna finalidad religiosa, para nada. Por el contrario, sino que la finalidad y el objetivo de compartir versículos de la Biblia en referencia al idioma francés es precisamente que podamos nosotros ver, notar y aprender y saber que a través de otros libros como la Biblia podemos aprender también vocabulario relacionado al idioma que estamos aprendiendo, y en este caso es el idioma francés, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque muchas veces en este tipo de libros, en especial la Biblia, podemos aprender expresiones que muy pocas veces nosotros vamos a poder verlas, utilizarlas, y podemos ver también la diferencia de los tres tipos de francés que tenemos en día, que son el francés familiar, que es, digamos, el extremo informal del idioma, el francés courant y el francés soutenu, que uno es, digamos, el francés normal, el francés común, el francés cotidiano, y el otro es el extremo formal del idioma francés. Entonces, bienvenue. Comment ça va? Je suis Marisol. On va commencer avec notre cours de français. Vamos a comenzar entonces. Dice Mateo o Matthieu 6:3. El reto de cada viernes va a ser que ustedes lean el versículo que aquí les voy a compartir, lo lean en francés. Y aquellos que se lo vayan aprendiendo en francés sin necesidad de leerlo, qué bien. Eso también es un reto que ustedes se tienen que poner. Irse aprendiendo esos versículos semana a semana sin necesidad de leerlos, sin necesidad de memorizarlos, sino de aprenderlos realmente para la vida, ¿ok? Vamos a ver, acá tenemos el de Mateo 3:6-3 que dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Reina Valera, 1960. Lo compartimos también en inglés porque hay unos de ustedes que llevan los dos idiomas, llevan inglés y llevan francés. Los que estudian otras cosas, pues se les comparte en ese otro idioma. Pero aquí la mayoría lleva esto, solo creo que hay un par que lleva francés con portugués o italiano, no recuerdo, pero los demás llevan esta combinación. Dice, Matthieu 6:3. Mais quand t'amènes droit dans quelque chose à un pauvre, témoin, gâche et la main ne doit pas le savoir. Vive le coup en français courant. Esa sería Matthieu 6:3. Mais quand t'amènes droit dans quelque chose à un pauvre, ta main gâche elle-même ne doit pas les avoir. Vive en français courant. ¿Ok? Ahí tenemos entonces, en ese caso, eso. Y vamos ahora sí. Vamos a comenzar a ver algo que probablemente algunos ya lo han escuchado. Cuando, por ejemplo, queremos presentarnos, hablar de nosotros en idioma francés, al igual que nos lo enseñan, por ejemplo, en inglés, utilizamos el verbo, en inglés utilizamos el verbo to be. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo menciono tanto en inglés?
precisamente porque muchos llevan esa combinación, ¿no? Y aparte de eso, en sus centros de estudio, el idioma inglés es con el que tenemos mayor contacto de los idiomas extranjeros. Entonces, el verbo yo soy o yo estoy o yo tengo o yo he del verbo haber también existen en francés. Y por ejemplo, el verbo être es el verbo ser o estar. Eso es en francés, el verbo ser o estar. ¿Ok? En francés. Entonces, esto es de los verbos principales y los que más se utilizan para poder utilizarlo en otros tiempos verbales. El verbo être o el verbo to be, que es el verbo ser o estar, se utiliza de forma simple y se utiliza también para acompañar otros tiempos verbales, siempre en idioma francés. ¿Ok? Entonces, es un tiempo verbal o es un verbo, perdón, muy utilizado en idioma francés. Y podemos pensar, ay, es bien fácil. Yo soy, tú estoy, yo soy, tú eres, nosotros somos y eso. Sí, pareciera que sí. Pero incluso aquellas cosas que pensamos que son fáciles hasta en español, a veces nos cuestan, nos trabamos, pero en francés por supuesto que no va a ser difícil, al contrario, van a darse cuenta, realmente el idioma francés tiene muchísimas cosas que se parecen al español y por esa razón lo hace más difícil, pero por esa razón de que se parece mucho al español, también tenemos que cuidar muchos detalles al momento de aprenderlo. ¿Ok? Más adelante les voy a pasar un video de los 10 mitos más importantes del idioma en francés. Es con respecto a qué cosas si sirven, qué cosas no sirven para poder aprender el idioma francés. Y no lo podemos aplicar solamente al idioma francés, sino que lo podemos aplicar a cualquier otro idioma que nosotros estemos aprendiendo. Hay mucha gente que dice que si no si no es un profesor nativo, no hay forma de poder aprender el idioma que quiero aprender. Pero eso no es del todo cierto, porque si es profesor nativo, pero no domina mi idioma materno, mi idioma nativo, que en este caso es el español, no podrá explicarme ciertas cosas que no hay otra forma de explicarlas que no sea en mi target language, en mi idioma oficial, nativo, como estudiante, ¿ok? Entonces, es un poco complicado en ese sentido. Luego, también cuando a veces, ¿se han fijado cuando escribimos? Bueno, hay libritos que venden donde dicen que nos ayudan con la parte de la pronunciación del idioma, que ponen ahí cómo se escribe y ponen cómo se pronuncia el idioma. Entonces, no del todo esto es correcto, escribir cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque entonces nuestro cerebro no va aprendiendo a cómo se pronuncia, sino que va aprendiendo a cómo se escribe, pero la pronunciación. Ok, entonces no es del todo correcto en ese sentido. Ok, regresemos aquí al verbo être, es de las cosas que vamos a aprender esta semana, a cómo comenzar a decir, a cómo presentarse, a cómo comenzar a hablar de mí, a cómo decir, tengo mis ojos así, me llamo así, tengo esto, tengo lo otro. Y en este caso tenemos los pronombres. A ver, ¿qué son acá? Dígame, Kenneth. Una consulta. Usted dijo que se pronunciaba être. Être, être. Ah, être. Es el Ok. verbo être. Être, creo que les dije être, el verbo. Ah, es. Ajá. Correcto. Así Ok. se escribe. El verbo être. El verbo être. Pero se pronuncia être. Être. ¿Por qué razón se pronuncia être? Porque la E no va tildada. Y esta primera E lleva circonflex. Aquí se lo voy a escribir así. Mire, el circonflex. El circonflex. El circonflex, uy, es el simbolito que se le pone aquí, como que recuerden ir tomando nota, chicos.
siempre. El circunfleur es este, miren, es este cosito que lleva aquí, que es así sobre la vocal E. Pero se pronuncia être, termina en la R. ¿Por qué razón? Porque la E no va tildada. Un dato bien importante con el idioma francés es que el idioma francés cuida muchísimo su estética, como las mujeres, por ejemplo, que se ponen una cosa, que otra cosa, que me lo voy a alisar, que me compro una crema, que me compro un aceite. ¿Por qué? Porque nos gusta vernos bien, cuando se puede, por estética, ¿ok? O hay personas que se arreglan su naricita, se hacen algo en la carita, en el cuerpo, por estética. Hay cirugías estéticas, plásticas por estética, y hay cirugías que pues era necesario hacerlas. Entonces el idioma francés ha sido construido quizás más o menos en ese sentido, que cuida muchísimos detalles, principalmente de la entonación, para que se escuche más bonito, más atractivo. No por nada, es que se dice que el idioma francés es el idioma del amor, el idioma del romance, ¿ok? Y también por eso dicen que esas ciudades, París, es también la ciudad del romance, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos los pronombres. Vamos a ponerlos también por acá junto con el verbo. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils y els. Esos son todos los pronombres. Los vamos a poner por acá, de este lado. Miren acá, pronombres. Pronombres. Los pronombres, pronombres. ¿Y cuáles son? Son estos. Este, por ejemplo, que es el yo. Este que es el tú, pero en español va tildado. Este que es el él. Este que es el ella. Este otro que es cuando hablamos de algo impersonal. El on se ocupa en el mismo sentido que il y que él. Incluso se ocupa el il, se ocupa para hablar de cosas impersonales. Por ejemplo, si estamos hablando del clima y queremos decir que hace un bonito día, il fait beau, ¿sí? O queremos decir, por ejemplo, que no lo sé, cualquier otra cosa que tenga que ver con el tiempo o con algo que no sea, la hora, por ejemplo. ¿Qué aurait-il? Ah, il a 14 heures. Ok, entonces el pronombre il, que significa él, se utiliza con la misma función que el pronombre on en francés y es para hablar de cosas impersonales, cuando hablamos del tiempo, o sea, la hora, el clima, lugares, hechos, situaciones, ¿ok? Entonces el on puede significar eso, esa, y también llega a ser lo mismo que él y lo mismo que ella. ¿En relación a qué? Dependiendo en dónde lo estemos ocupando, porque también el on en francés se ocupa para hablar de todos. Por ejemplo, on va à l'école, vamos a la escuela. ¿Quiénes? Tú y yo, o todos ustedes y yo, ¿sí? O ella y yo, o él y yo. Entonces, el on puede sustituir a toda la combinación de personas que estén haciendo la misma acción, ¿ok? Luego tenemos el nous. El nous es de nosotros. El vous es lo que en español conocemos como vosotros, o sea, ustedes. Ustedes. El ils es de ellos y el els es de ellas. ¿Ok? Aquí tenemos entonces todos estos son los pronombres. ¿Sí? Ahora, el verbo être se conjuga
de manera diferente en español dependiendo del pronombre que estemos utilizando, ¿ok? Por ejemplo, je suis, que sería yo soy o yo estoy, ¿bien? Luego está el tu es tú eres o tú estás. Luego está el ile, que sería él es o él está. L, que sería ella es o ella está. Bien. Recuerden designar. Aquí me están preguntando que si vamos a copiar esto. Sí, mis amores. Tienen que copiarlo en sus cuadernitos. Designen una libreta, un cuaderno que pueda, a veces hay cuadernos que no los terminamos de utilizar y nos quedan de años anteriores. Podemos quitarle las páginas que utilizamos y utilizar las siguientes. No vamos a copiar siempre clase porque algunas veces o la mayor parte de veces conmigo son cuestiones prácticas, 100% práctica. Utilizamos la plataforma de TV Sound para poner en contexto, en práctica, todo lo que vemos. Que van a darse cuenta que básicamente de las 4 clases que tenemos a la semana, 3 son de ejercicios y uno es donde ustedes tienen que tomar nota. Y de ahí, por supuesto, los materiales que les voy a estar compartiendo, si ustedes pueden imprimirlos, a ustedes les van a ser pues de muchísima ayuda. ¿Por qué? Porque al momento que aquí vayamos haciendo los ejercicios, si son ejercicios de completar de forma escrita, como ustedes lo van a tener impreso, entonces ustedes pueden ir completando las respuestas a la par mía, ¿ok? Con los que vamos a ir haciendo. Entonces, pero sí hay que ir tomando nota de todos modos. ONE, dijimos ONE, que puede tener varios significados, eso es, o eso está, eso o esa. Luego tenemos el nous. Nous es con som. Nosotros somos o nosotros estamos. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Y luego está el vous, que sería vous êtes, que sería ustedes son o ustedes están. ¿Ok? Luego está el ils. Ils sont, ellos son o ellos están. Y luego está el son. Acá, el son, que serían ellas son o ellas están. ¿Ok? De este modo nos queda. ¿De acuerdo? Y así nos queda entonces acá, miren lo que significa en español. Ahora, no siempre vamos a ir poniendo todo en español. Van a haber cosas que no va a ser necesario que las pongamos en español porque ya son cosas que ustedes se las van a ir aprendiendo poco a poco y pues de forma casi que automática las van a poder manejar, van a poder saber lo que significa y cómo utilizarlas. Entonces aquí sería je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. OK? Répétez s'il vous plaît avec moi. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ont, elles sont. Aquí ponemos en práctica también la aliación. ¿Qué es la aliación? La aliación es la unión de dos palabras que suenan como una sola o incluso de 3 palabras que suenan como una sola palabra. Por ejemplo, y aquí hay algo bien importante. El idioma francés tiene excepciones, tiene peros y tiene muchísimas cosas, como ya les mencioné, que son por estética del idioma.
Por ejemplo, en el caso este de ele, one, ile, tue, si ustedes se fijan, todos estos finalizan en una vocal e inician en una vocal. Miren, ¿ve? Finalizan en una vocal. Tue, ele, ¿ok? Pero también tenemos este otro caso. Nous sommes. Terminan en la misma consonante que inician. ¿Sí? Este y este. ¿Ve? Entonces acá. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes. Nous sommes. Aquí hacemos como una pausa. En este caso hay una pausa obligada. Tu es. Y le. Aquí no hay una pausa obligada. Miren, aquí sí hacemos una sola unión. Y le. Y le. Y le. No decimos il, como arriba. Tu, sino que aquí es y le. Una sola expresión. Ele. Aquí también hacemos una sola expresión. Ele. Termina en la misma vocal, inicia en la misma vocal, solo pronunciamos una sola vez. Y en este caso donde dice one, no decimos on, sino one es una sola palabra. Nous sommes. Aquí no decimos nous sommes, sino nous sommes. Ahora díganme, si decimos nous sommes, ¿es pausa o no es pausa? Nous sommes. ¿Es pausa o no es pausa? Es pausa. Es pausa, correcto, es pausa. Entonces, porque si no fuera pausa, entonces sonaría nous sommes, no, ¿verdad? Es nous sommes. Y la S de nous no se pronuncia, no decimos nous, sino nous, ¿ok? Luego dice vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Y en este caso, acá hacemos como una sola expresión también. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, ils ont, ils ont. No decimos ils sont, sino ils ont, igualmente acá. Elles sont, no decimos elles ont, sino elles ont de una sola vez. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles ont. ¿Ok? A ver, a más personas que pourrait pas faire en participation. ¿Alguien que quiere participar a ver la pronunciación? Moi. D'accord, comencer. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Excellent, merci. ¿A autre personne? Yo. Ok, moi. Ok. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Vous êtes. Excellent, Vous êtes. merci, exacto. Moi, cuando digan yo, entonces decimos moi, como mi en inglés, ok, moi. Mario ha levantado su manita. Oui, Mario, comenzar. Yes, well, tu es, ole, Elle, ele, one, nous, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. excelente, merci, Mario. Vamos a ver, ¿alguien más levantó la manito? Jair, oui? Oui, Ok. je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont,
elles sont. Excelente, merci. A ver, vamos, Harrison. ¿Aló? Ce n'est pas possible. Harrison? Ok, Mary? Oui. Ok. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Ok, merci, muy bien. No, Harrison, no se escuchaba. Je suis désolé por vous. Ok, veamos entonces por acá. Y esas tenemos aquí. Miren, vamos a tomar esta y después se las voy a compartir. Ok, a ver. Va. Ok. Esto es con respecto al verbo être en francés y es del verbo ser o estar. Ahora, este es uno de los verbos más utilizados en francés. Pero vamos a ver otro, la estructura de otro de los verbos también muy utilizados en francés y es el verbo avoir. ¿Qué es el verbo avoir? El verbo avoir es el verbo tener o haber. Bien, eso significa tener o haber. Entonces, eso quiere decir que sí, que también es un verbo auxiliar que se ocupa en compañía con otros tiempos verbales, que acompaña a otros verbos, como por ejemplo, cuando decimos yo he dormido. En español, ese E no es la E solita, sino que está acompañado y es lo que llamamos en español el presente perfecto, por ejemplo, o el pasado perfecto. Vamos a ver, el verbo avoir también se conjuga de forma diferente con cada uno de los pronombres, ¿ok? Y así, por ejemplo, decimos con el verbo, con el pronombre je, aquí le quitamos la E a je, miren, le quitamos la E a je y decimos así, le agregamos esto. Eso quiere decir que la AI, la A y la I es la conjugación del verbo avoir que se utiliza con el pronombre je. Es esta, con el pronombre je. Entonces aquí decimos je. En la otra sería tu. Uy. Así tu, ¿verdad? Tu as. Tu as. Aquí le voy poniendo también lo otro, lo que significa. Que este sería yo tengo. En la otra sería tú tienes. Tú tienes. En esta otra, y la. Él tiene. La. Ella tiene. Ona. Tiene simplemente porque puede, dijimos que long era para él, era para ella, eso, esa, para cualquier cosa, porque también se utilizaba de forma impersonal. Y luego estamos con el nous. Nous avons. Nous avons. Desde ahorita se pueden ir dando cuenta de la unión. Nous avons. Nous avons. Nosotros tenemos. Vous savez. Ustedes tienen. Ils ont. Ellos tienen. O. Aquí me comí una T. Ils sont. Ils sont. O. Ellas tienen. ¿Okay?
ils sont, acá, ellos tienen, eso es lo que significa, ¿ok? Entonces, aquí está lo que significa cada una de las expresiones. Este, que es el yo tengo, el tu as, que es este otro también, y vamos a ver acá, este de acá. Entonces, este es el significado, este es el otro, este es el la, on a, nous avons, vous savez, en este otro, ils sont y el sont. Bien, aquí los tenemos entonces, y como se han podido dar cuenta, esto es a lo que muchas veces le tienen miedo del idioma francés, y es la conjugación de los verbos. Aunque yo diría que no solamente en francés le tenemos miedo a los verbos. Yo creo que le tenemos miedo a los verbos en cualquier idioma. Y imagínense en español cuando nos hablan del pluscuamperfecto, no sé cuánto. A ver, ¿quién me dice cuál es el pluscuamperfecto? Sin buscar en Google, sino que me diga en español, ¿cuál es el pluscuamperfecto? Ajá. Sin buscar en Google, no se vale. Pluscuamperfecto. Y se supone que nos lo enseñan. Sí, están los libros ahí donde nos lo enseñan en nuestro idioma nativo y no lo podemos utilizar o no estamos seguros en qué momento lo hemos utilizado, ¿ok? Entonces, así es que el idioma francés con los verbos no tienen que preocuparse. Van a ver realmente que fácil es irselos aprendiendo. Todo es cuestión de ir de a poco. Eso sí, no quieran comenzar a correr cuando todavía tienen que estar gateando en el idioma. Eso sí, no van a comenzar a que, ay, no, ¿y por qué no pasamos a otro tema? Vamos de a poco, porque todos queremos avanzar de forma correcta, ¿ok? Entonces aquí sería, je, no es j'ai, sino je, como que solo está pronunciando la J, je. Tu as, il a, elle a, on a, nous avons. Aquí hacemos una aleación bien clara. Nous avons, vous savez, ils sont, elles sont. Suena como al que acabamos de ver del verbo être, ¿no? Del verbo être, donde decimos, elles sont, ils sont. Pero acá se escribe ONT, se escribe diferente. Pero decimos entonces, ils sont, elles sont. Pareciera que es lo mismo, pero no es igual, ¿ok? Es diferente la estructura. Luego, a ver acá. ¿Quién va a hacer un petit pronunciación? ¿Un ejercicio? Moi, ¿Oui? en los de nous, vous, il y él. O en todos. En todos, en todos. En todos. Ok. Sí. Je, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Excelente, merci. A ver, otra participación. Yair, oui. Je, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous savez, ils sont, elles sont. Excelente, merci. Muy bien, chicos. Entonces, así nos quedaría esta y esta también se la voy a estar enviando para que puedan ahí estar practicando. Recuerden, por favor, siempre estar tomando sus notas. Es importante que tomen notas de todo lo que vamos copiando, pero, como les repito, hacemos muchísimos ejercicios, más que explica. La forma más rápida de poder ir aprendiendo cualquier idioma es con la práctica. Y mañana lo vamos a hacer con la plataforma de TV5, ¿ok? ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? ¿Vous savez? C'est clair. Oui. Oui, c'est clair. Excellent.
Merci tout le monde pour ton attention et participation. On va rencontrer demain. Au revoir. 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 Au revoir.